Vamos a preparar para grabar. No sabía si se iban a conectar muchos porque estaba el partido todavía, ¿El partido? ¿Qué partido? el de Argentina e Italia. Ah, cómo se nota que estaba en el tema yo. Ni No, siquiera acá sabía que desde había mi un partido. casa. Yo escucho los gritos de gol nomás. Ah, bueno, esperemos que sean por lo menos de nuestra selección, como para decir, bueno, ok. Se escuchan gritos, pero de triunfo, no de dolor. Bueno, ¿les parece que arranquemos? Ya son y 39. Me nace el, el puntualito adentro. Bueno, nos quedan dos encuentros. De estos dos encuentros, vamos a ganar el partido, dice Ana. Buenísimo. De estos dos encuentros, eh, voy a tratar de cumplir mi promesa que les hice el último miércoles que nos vimos, de ir señalando cuestiones de filosofía cada vez más práctica, eh, cada vez más activa. Eh, Ahora, lo que vamos a hacer en este encuentro en particular va a ser ver uno, dos, son como 19 ejemplos. Son 11 ejemplos de filosofía práctica académica y 8 ejemplos, si mal no recuerdo, de filosofía práctica, no sé si decirle no académica. Elegí el nombre no académico porque no me gustaba pseudo académico o alternativa académico. No académico en el sentido de que no está instituido. Hola, Eve, ¿cómo estás? No está instituido como parte de la currícula de carrera, en ese sentido, no académico. No porque no se pueda producir una reflexión académica. Informal puede ser, sí. Tomé la palabra academia, no academia, para seguir unas lecturas tradicionales, con tal de que se pueda más o menos distinguir eso. Pero después, el otro miércoles, esta cuestión de académico, no académico, se va a disolver. Pero hoy yo quería hablar de justamente estos ejemplos más tradicionales, los ejemplos que si vos le preguntás a alguien en filosofía, seguramente alguno de estos los conoce, ¿no? Como los más inmediatos, los más reconocidos. No me sorprendería si alguno de todos estos ejemplos los conocen o los han escuchado mencionar. Eh, Porque la pregunta que me surge a mí de todo esto es, ¿cuál es el límite de la práctica filosófica, del hacer filosofía? Entonces, esta clase está dividida en dos partes. Una parte, digamos, la respuesta tradicional o académica o formal, siguiendo la propuesta de Nati. Y la otra parte de la clase va a ser la no formal, la no académica, la no tradicional. Y bueno, y veremos qué se puede obtener de eso. La parte académica, para que quede claro, voy a hacer como un pequeño arco historiográfico, por hitos, no va a ser tan firme ni tan aburrido, espero, que lo que sería una construcción más la historia, la filosofía práctica. Eso es para un manual y se los dejo a ustedes si alguna vez quieren dedicarse a producir a un objeto de estudio. El manual de historia de filosofía práctica todavía no está escrito, así que ahí tienen una posibilidad para hacerlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hablar un poco de cómo se ha entendido la filosofía práctica en la historia académica, filosófica, y después hacemos un break y después del break volvemos a la parte no académica o informal o veremos cómo, que quizá a la medida que vamos hablando se nos van ocurriendo algunas palabras. Entonces, tenemos que, y pido disculpas por esto, arrancar por Aristóteles. ¿Se está viendo la presentación? Sí, ¿no? ¿Se ve la cita? Sí, se ve Sí, bien, se buenísimo. ve bien. Eh, Genial, gracias.
Eh, ¿Por qué les traigo esta cita? Bueno, porque esta es la primera cita más explícita que se ha encontrado. No quiere decir que no aparezca otra en el futuro, pero en los registros que tenemos de los textos académicos, este fragmento del capítulo 7 del libro 11 de la obra metafísica de Aristóteles es donde aparece esta división de la filosofía, ¿no? Y en esas divisiones se le reconoce la actitud práctica. Entonces, merece por lo menos ver quién el culpable. Encontrar a la pistola humeante que nos trajo todo este problema del giro práctico de la filosofía. Entonces, les leo esta pequeña cita. Toda ciencia investiga ciertos principios y causas concernientes a todas las cosas, cuyo conocimiento le corresponde, por ejemplo, la medicina, la gimnástica y todo lo demás. Cada una de ellas, en efecto, tras circunscribir un género para sí, se ocupa de este como algo que se da y que es y que es. ¿No? La medicina elige qué va a estudiar, la gimnasia elige qué va a estudiar, etc. A su vez, cada una de las ciencias señaladas, tras captar de algún modo el qué es en cada género, se esfuerzan en demostrar lo demás con mayor laxitud o con mayor rigor. Por eso, también resulta evidente a partir de esta inducción que no hay una demostración de la entidad del qué es. Es decir, eligen un área o una dimensión de la realidad y se ocupan de desarrollarla, pero quizás no se ponen a pensar mucho en la naturaleza de eso. Hacen una disección, un análisis. Sigue diciendo Aristóteles. Por otra parte, puesto que hay una ciencia de la naturaleza, es evidente que será distinto tanto la ciencia práctica como la productiva. Y acá empieza la división que hace Aristóteles. En cuanto a la productiva, el principio del movimiento se halla en el que produce y no en lo producido, sea que algún arte, sea cualquier otra potencia. Y del mismo modo, en cuanto a la ciencia práctica, el movimiento no tiene lugar en lo que ha de hacerse, sino más bien en los agentes. La del físico, por su parte, se ocupa de las cosas que tienen ellas mismas un principio de movimiento. Por ello resulta evidente que la ciencia física necesariamente no es ni práctica ni productiva, sino teórica, ya que ha de caer en alguno de estos géneros. Entonces hace una diferencia ahí claramente Aristóteles de tres tipos de conocimientos. La teórica, la productiva y la práctica. La teórica se basa justamente en una teoría, en lo abstracto, para Aristóteles la física, porque era una física de los cuerpos celestes. La productiva, por ejemplo, qué sé yo, la carpintería, ¿no? Y después la práctica, que tiene que ver cómo actuamos nosotros como personas. Por eso la referencia a los agentes, ¿bien? Desde este punto, ¿no? Nos encontramos que Aristóteles hace toda una sistematización de la filosofía, ¿no? Una sistematización. Lo que no dice Aristóteles es que en realidad él está inspirado en una diferencia que Platón había escrito, pero no quise, encontré la cita, pero no quise ponerla porque la voy a poner otra cita de otro filósofo antiguo. Pero bueno, Platón en la República hablaba sobre el problema de contemplar la verdad, que era como el conocimiento teórico, dice Sócrates en representación de Platón, y está la idea de dar bienvenida a los seres, que es un conocimiento práctico, que es básicamente la idea del humano relacionándose con la naturaleza. Entonces Aristóteles, inspirándose en esa diferencia que hace Platón, empieza a sistematizar la idea del saber humano entre la filosofía productiva, la filosofía práctica, la filosofía teórica y la filosofía del qué es, ¿no? Entonces, la productiva tiene que ver con el arte, con la técnica, qué sé yo, crear o manufacturar objetos, una botella, una silla, etc. La filosofía práctica, que es lo que nosotros vamos a ocuparnos hoy, sería, para Aristóteles, lo que tiene que ver con la ética y con la política. La ética y la política. Es decir, para Aristóteles, la filosofía práctica tenía un lugar muy específico. La ética y la política. Es decir, cómo construimos las ideas de los deberes, lo que debo hacer y lo que no debo hacer, y cómo construimos las ideas de lo bueno y de lo malo, eso es la parte ética, y cómo nos gobernamos a nosotros mismos y cómo gobernamos a los demás. Esa es la parte política. Entonces, para Aristóteles, la filosofía práctica tenía un lugar específico. Después estaba la teórica, que tiene que ver con la física y las matemáticas, que es como la contemplación de la verdad. Y después estaba la filosofía del qué es, que sería para nosotros la metafísica,
del ser en cuanto ser, pero no nos interesa a nosotros. Para la metafísica, vayan a un curso de metafísica. No es porque no sea interesante, sino que no ocupa, nos va a ocupar espacio innecesario acá. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Entonces, desde esta lógica de filosofía práctica, bien, desde la lógica de Aristóteles, que filosofía práctica tiene que ver con la ética y con la política, aparecen las primeras escuelas que tratan de tomarse en serio esta división de Aristóteles. Entonces tenemos lo que yo llamo el club helenístico romano, allá por el siglo II después de Cristo, donde están los estoicos, los cínicos, los epicureístas, todo un conjunto de perspectivas filosóficas que lo que tratan de hacer es profundizar esta cuestión práctica en términos aristotélicos. Recordemos, práctico tiene que ver, hasta ahora, ya va a cambiar el sentido, pero hasta ahora tiene que ver con problemas éticos políticos. Entonces, tenemos una idea de buscar un saber que sirva, un conocimiento que pueda servir, por ejemplo, qué hacer, cómo moverme en el mundo, cómo disponerme en el mundo. Este es un problema clásico, por ejemplo, los estoicos. ¿Cómo debo pararme en el mundo si el mundo es terrible, si el mundo es doloroso, si el mundo es una penuria, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo disponerme, ¿no? Y después, en esa misma lógica, en todo este club romano, que yo le digo club, no busquen los manuales club helenístico porque no va a aparecer. A mí me parece un club, porque son un grupo de gente que están hablando más o menos lo mismo, pero discuten entre ellos. Está la idea de que lo que comparten estos pensadores, los estoicos, los cínicos, los epicureístas, es que la filosofía es un instrumento de acción. La filosofía es un instrumento. La filosofía es un medio. La filosofía es una herramienta que sirve para estas personas, para los romanos estos, sirve para fomentar tus virtudes e inhibir tus defectos. Es decir, estos pensadores entendían que la filosofía práctica era una filosofía que te hacía mejor persona, mejor ser humano. ¿En qué sentido mejor? Y bueno, cada uno tenía su punto de vista de qué era lo mejor, pero daban fórmulas, técnicas para poder fomentar las virtudes. ¿Bien? ¿Se entiende esta idea de lo práctico? Lo práctico, de la filosofía práctica como un instrumento para que aquello en lo que vos sos bueno o lo que debería ser bueno pueda hacerlo. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Arriba, abajo. Izquierda, derecha. Sí, buenísimo, genial. Entonces, les traigo un solo ejemplo, hay muchísimos en este punto, que es uno de Epicuro, ¿no? ¿Se ve la cita? No, la cita me la veo. ¿No se ve la cita? A ver. Un momento, espera que justo se está sumando alguien. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Hola, Franco. Sí. ¿Ahí se ve? Buenísimo. Epicuro escribe una serie de cartas a distintas personas donde básicamente les enseña cómo vivir, ¿no? Este instrumento. Entonces les traigo una de estas citas en particular, quizás es una de las más conocidas. Todas estas citas que yo traigo, ustedes los tienen en la bibliografía de consulta. Si alguien dice, qué gana de leer Epicuro, bueno, tienen eso. Dice Epicuro en la epístola a Meneceo, el fragmento 122. Ni por ser joven demore uno interesarse por la verdad, ni por empezar a envejecer deje de interesarse por la verdad. Pues no hay nadie que no haya alcanzado ni a quien se le haya pasado el momento para la salud del alma. Y quien asegura, o que todavía no le ha llegado, o que se le ha pasado el momento de interesarse por la verdad, es igual que quien asegura o que todavía no le ha llegado o que se le ha pasado el momento de la felicidad. ¿No? Epicuro le dice a Meneceo un punto, le dice, cualquier momento es bueno para empezar a aprender. Tal
tal verdad opera de la misma manera que cualquier momento es bueno para empezar a ser feliz, ¿no? Él hace esa relación entre verdad y felicidad. Y sigue diciendo, de modo que debe interesarse por la verdad tanto el joven como el viejo. Aquel para el mismo tiempo que se hace viejo, rejuvenecerse en dicha por la satisfacción de su comportamiento pasado, y este, para el mismo tiempo que es viejo, ser joven por su impavidez ante el futuro. Así pues, es menester practicar la ciencia que trae la felicidad, si es que presente está, tenemos todo, mientras que si está ausente, hacemos todo por tenerla. Si tenemos la felicidad, nos sentimos con el espíritu para hacer todo, dice Epicuro. Y si no tenemos felicidad, hacemos todo para lograr tener la felicidad. Entonces, aprender a ser felices y, por lo tanto, poder encontrar la verdad de nosotros mismos, lo que dice Epicuro, es lo hacia donde debe apuntar toda filosofía. Ese es el sentido que comparten muchos de estos pensadores de post-Aristóteles sobre la practicidad de la filosofía. Una relación de un instrumento que te enseña a ser feliz, un instrumento que te permite alcanzar tu felicidad, un instrumento que te permite, de alguna manera, en ese proceso de buscar la felicidad, encontrar tu verdad, qué sé yo, cuál es tu carácter, cuáles son tus pasiones, cómo poder inhibir los defectos de tus pasiones y cómo potenciar las virtudes de tus pasiones. ¿Se entiende esta idea? ¿No? Esta idea práctica, filosofía, es muy específica, tiene que ver con una ética de qué debo hacer y qué yo no debo hacer. Más o menos, ¿se entiende? ¿Lo entienden los filósofos y los no filósofos del grupo? Los filósofos corren con ventaja acá, porque esto es de filosofía antigua. ¿Estamos hasta aquí? Sí, sí, buenísimo. Voy lento, dice Augusto, pero voy. Augusto, vos que entraste un poquito tarde, te digo que esta clase se va a dividir en dos partes. Cómo la academia filosófica ha entendido la filosofía práctica, y la segunda parte, cómo la no academia o la parte más informal ha entendido la filosofía práctica. Entonces ahora estoy haciendo como un pequeño recuento histórico de las ideas prácticas en filosofía, ¿no? Entonces, estas serían las primeras ideas que aparecen. Después vemos, vamos a ver si está bien o está mal o esta decisión. Muy bien. Seguimos. Hacemos saltos de tiempo. Estoy yendo rápido, no estoy haciendo una línea histórica, pero para que entiendan que, primero, que el problema de la filosofía práctica ha sido un problema desde que aparece la filosofía. La filosofía, desde que surgió, se dio cuenta de que era demasiado abstracta, de que era demasiado teórica, de que estaba demasiado alejada de la cotidianidad. Pero desde que empezó a pensar eso, no ha logrado disolver o resolver el problema. Como que se mantiene siempre la tensión o en el nudo. Entonces tenemos a Aristóteles que hace esa división, los que siguen a Aristóteles, los epicureístas, los cínicos, y después pasan los años, ¿no? Unos siglos, y llegamos a lo que yo llamo el colegiado del medioevo. ¿Por qué lo llamo el colegiado? Y bueno, porque el medioevo inventó la universidad, entonces me parecía lo más canchero hablar de colegiados. Y encima inventó el sistema de gremios, así que también tiene sentido el colegiado. Entonces, lo curioso es que para la edad medieval, a grandes rasgos, siempre podemos encontrar excepciones, porque el medioevo tiene 900 años, lo práctico era para el medioevo seguir la pista de los signos de Dios, porque la idea que tenían era la siguiente. Punto uno, obvio que Dios existe, nadie discutía eso, olvídate de eso. Punto dos, no solamente Dios existe, sino que está en cada una de las existencias del mundo. El gato, el ganso, la cerveza, el sillón, todos tienen algo de Dios, a un signo divino, ¿no? Una de las ideas que nos quedó a nosotros de eso, y que se las voy a mencionar para que puedan ver cómo se entendía este concepto del signo de Dios, tiene que ver con estas nociones que tenemos nosotros de algunos animales. El gato negro trae la mala suerte, por ejemplo. Eso es un signo, ¿no? Gato negro es un signo de algo, ¿no? Entonces, o qué sé yo,
¿cómo se llama esta ave? La cigüeña es la que trae los bebés en teoría, la cigüeña es la que trae las criaturas. Bueno, ese es otro signo, ¿no? Y todos estos elementos, ¿no? Yo te doy ejemplo animales porque es como que esas ideas todavía nos quedaron a nosotros, pero surgieron en la edad medieval, ¿no? Han llegado al siglo XXI, pero en realidad, o hasta Nati dice, o los cuervos, la muerte, han llegado al siglo XXI, pero en realidad son ideas que se construyeron en el medioevo. Entonces, ¿vos qué tenías que hacer si vos querías hacer algo práctico? Tenías que buscar las pistas de Dios. Ese era tu trabajo, ¿no? Lo práctico era encontrar las pistas. Entonces, lo que se hacía era hacer como un camino muy curioso, que era escapar de los apegos terrenales, es decir, dejar de valorizar lo material, porque lo material no te define, y por lo tanto tenías que generar una práctica del desprendimiento, es decir, aprender a que las cosas se vayan, porque finalmente uno esta vida la deja, va a acceder a otra vida, ¿no? Entonces, la práctica de la filosofía era aprender a no valorar lo material, porque lo material es efímero, y de esa manera se alcanza una vida buena, se entendía en la Edad Media, ¿no? Una vida buena porque sos más independiente, autónomo, no dependés de los objetos. Una vida que todos quieren tener, entendían en la Edad Media, ¿no? Esto está influido por la actitud estoica del mundo, de que todo perece, y la actitud cínica de que al final y al cabo pocas cosas son las importantes. Pero la idea acá es, mientras que antes, con Aristóteles, la filosofía práctica tenía que ver con lo que debo hacer y el gobierno, ¿no? Una cuestión de lo político. Para el club helenístico, estoicos, cínicos, epicureístas, la cuestión era hacia la felicidad. En la Edad Media era la calidad de la vida buena, que coincidía muchas veces o mayormente con cómo nos acercamos o conocemos a Dios. Entonces, acá yo tengo un ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos del pensamiento medieval. Ahí está. De Boecio, ¿no? Boecio es un pensador medieval que a mí me cae muy simpático por la vida que tuvo. Tuvo una vida curiosa. Él fue el máximo cónsul del emperador romano Teodorico el Grande, lo que hoy diríamos un vicepresidente, ¿no? Y tenía mucho poder económico, mucho poder político, mucho poder geográfico, porque poseía países, porque bueno, si sos un imperio, posees países. Y la cosa es que Boecio parece que estaba alcanzando mucho poder y lo acusan de conspirar contra Teodorico. Y de la noche a la mañana, Boecio pierde absolutamente todo y lo encierran en un calabozo a la espera de su juicio. Bueno, antes los juicios lo hacían sin la presencia de quien lo juzgaban, y cuando te hacían juicio, el final era solamente uno, no había muchas alternativas. El final iba a ser que sos culpable. Ahora, ¿cómo se efectuaba? Ibas a pagar la condena de la culpa, eso podía cambiar. Te podían desterrar, te podían esclavizar o te podían matar. La cosa es que Boecio lo encierran y él está 2 años sin saber qué va a ser de su destino. No sabe. Entonces, él pasó de tener todos los bienes materiales, de tener, digamos, un apego a lo terrenal, a depender de objetos, y se cae en una profunda depresión como caeríamos todos, ¿no? Y en ese momento él escribe un libro de él para él mismo, que se llama La Consolación, que es donde la filosofía aparece ante Boecio. La imagen que presenta es muy, muy poética, él está llorando en la celda y las artes, las musas, dice él, lo empiezan a calmar y le hacen acordar, que se acuerde cuando comía rico, cuando dormía en camas cómodas y todo eso. Entonces lo tratan de hacer olvidar el sufrimiento presente en razón de un pasado más placentero en términos de disfrute material. Y en ese momento, mientras él está llorando, aparece la filosofía. La filosofía aparece personificada como una mujer con un vestido largo y roto en el bordado final, ¿no? Desgarrado y con debajo unos libros. Y entonces la filosofía le empieza a retar a Boecio. Le dice, te has olvidado de mí. Por vivir de placeres, te has olvidado de quién soy y de las verdaderas herramientas que te enseñan a vivir bien.
¿no? Entonces, toda la consolación de Boecio es un libro de él, de Boecio, hablando con la filosofía. Yo recomiendo que lean ese libro porque no, en términos de novela está muy bien escrito, ¿no? Y termina con la muerte de Boecio. A Boecio le cortan la cabeza. No termina muy bien para Boecio. Pero lo interesante acá es que la filosofía empieza a hablar y le empieza a explicar a Boecio cuáles son las herramientas que le ha dado. Nati dice, ¿qué spoiler? Bueno, pero han pasado como 800 años. es como la persona que fue a ver La Pasión de Cristo, le dijeron, y muere al final, y dice, no, me spoileaste. No, pero esa historia, todos saben cómo termina. Lo que importa es el viaje. Entonces, les leo este pequeño fragmento que habla de esta cuestión de lo que te ofrece la filosofía sobre herramientas, ¿no? Entonces dice la filosofía, ¿piensas que nuestro mundo gira sometido a las fuerzas del azar o crees que está regido por algún principio racional? Y Boecio le responde, nunca había podido creer que acontecimientos de tanta regularidad se debieran a la fuerza ciega del azar. O sea, la filosofía le pregunta primero, ¿vos crees que todo es pura suerte o hay leyes naturales? Y Boecio dice, no, yo creo que hay leyes. Entonces sigue la filosofía, cierto. Y esto es lo que hasta hace un momento cantabas en tus versos, en que deplorabas el hecho de que solo el hombre escapa a la voluntad divina. Los demás seres, estás convencido de ello, están dirigidos por la razón. No acabo de entender entonces cómo, teniendo tan sólidas ideas, puede tu espíritu sentirse enfermo. No obstante, ahondemos un poco más en tu interior. Sospecho que te falta algo. Si no dudas de que es Dios quien gobierna el mundo, ¿puedes decirme de qué medio se sirve? Y Boecio dice, no puedo responder tu pregunta, pues apenas entiendo lo que quieres saber. Entonces, como Boecio acepta que hay regularidades, leyes, la filosofía le dice, bueno, pero hasta ese momento te estabas quejando de tu suerte. Si vos crees que hay leyes y regulaciones, ¿por qué te quejas de lo que sucede? Acá hay una imagen de que la filosofía nos enseña a entender que hay ciertas cosas, ciertos órdenes, ¿no? Ese es uno de los instrumentos que te da. Entonces, ¿por qué se queja Boecio? ¿Por qué Boecio, sabiendo que hay cosas que no pueden escapar, por ejemplo, la muerte, nadie puede escapar de la muerte, ¿por qué uno se queja de eso? Y él dice que no puede responder porque no entiende la pregunta. Entonces la filosofía le sigue replicando. ¿No estaba yo entonces en lo cierto al pensar que algo te faltaba? Por ahí se ha abierto como una brecha en el fondo de tu alma, por donde se ha colocado la fiebre que te perturba. Dime si ¿no has olvidado quizás cuál es el fin de todas las cosas y la meta que persigue la naturaleza? Boecio dice, sí, lo aprendí alguna vez, pero el dolor embota mi memoria. Acá señalan otro punto, de que la experiencia sensible, la cotidianidad, nos hace quizás olvidar algunas cosas que la filosofía forzosamente nos tiene que venir a hacer acordar, indistinto de que sea o no placentero. Entonces la filosofía sigue preguntando, y bien, ¿sabes decirme cuál es el principio donde vienen todas las cosas? Boecio dice, sí, ya te dije que era Dios. Filosofía, ¿y cómo es posible que conociendo el principio de las cosas ignores su fin? Quiero que me respondas también a esta pregunta. ¿Te acuerdas de que eres hombre? Boecio dice, ¿podría no acordarme? Acá la filosofía aparece como un instrumento de toma de conciencia. O sea, su practicidad tiene que darse cuenta de dónde uno está parado. Ok, soy un ser mortal. Y Boecio dice, ¿podría no acordarme? Entonces la filosofía dice, ¿puedes decirme entonces qué es el hombre? Boecio, ¿me preguntas acaso si sé que es un ser racional y mortal? Lo sé y reconozco que yo lo soy. Filosofía, ¿y estás seguro de que no eres algo más? Insistió. Entonces, acá Boecio, la historia, el fragmento sigue, les pueden leerlo si quieren saber qué sería ese algo más. Pero acá se muestra claramente, la filosofía para la Edad Media, era práctica en la medida en que te obligaba a tomar conciencia de lo que eras, o de lo que tienes, de lo que sos, indistinto de la suerte, indistinto de la fortuna, indistinto del azar, indistinto de que, por ejemplo, nos pase como a Boecios, que estemos encerrados en una cuarentena. Boecio no estaba en cuarentena, pero estaba encerrado y no sabemos si vamos a salir o si vamos a morir. Y la filosofía viene y te toma preguntas, hace las preguntas necesarias para que no darte la respuesta, sino que vos mismo hagas el camino para poder darte cuenta de eso.
¿Se entiende? ¿Se entendió cómo es la idea de práctico? La idea de filosofía práctica para la Edad Media. ¿Se entiende eso? Es como un ejercicio interno que se hace. Nati dice, wow, ok, bueno, buenísimo. ¿Y los demás? ¿Lo entendieron? Sí, no, arriba, abajo, izquierda, derecha, verde, amarillo, azul, celeste, blanco. Florencia dice, como una orientadora de la acción, el orientadora, en realidad, la orientación para el medioevo tiene que ver con Dios. O sea, vos, el camino que hay que hacer es ir hacia Dios, ¿no? Sino para darte cuenta de por qué tenés que hacer eso. O sea, es como cuando vos tomás conciencia de lo que tenés que hacer por la situación en la que te encontrás. A todos nosotros nos ha pasado un momento en donde nos damos cuenta que tenemos que entender de nuestras responsabilidades o nuestras obligaciones, más allá de el placer o el displacer, de la comodidad o de la incomodidad, que tiene que ver con nuestra responsabilidad en tanto que ser humano, que puede ser desde, por más que yo no quiera, tengo que lavar la ropa, o por más que yo no quiera, tengo que respetar a los demás, ¿no? Por ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero la filosofía no te va a decir, vas a tener que respetar a los demás, sino que te va a empezar a hacer preguntas, ¿no? O te va a dar un rodeo de análisis hasta que decís, ah, caray, si yo falto respeto, probablemente me falta el respeto a mí, ¿no? Ese tipo de camino. ¿Qué dice acá Ana? Entiende. Creo que tiene que ver con el sentido escatológico de la vida. Si acá no lo entiende, Ana dice, por influencia platónica, quizás este cuerpo material y esta idea terrenal tiene subordinación ontológica respecto a la vida espiritual. Sí, sí, claramente, Boecio tiene eso, pero acá no quiero detenerme tanto en las discusiones ontológicas, porque perdería el sentido práctico. Acá lo que yo quiero hacer hincapié es que para la Edad Media, la filosofía servía para pensar en tu situación. Te enseña a hacerte preguntas a ti mismo. Te enseña a hacer preguntas a ti mismo, ¿no? Porque acá en la historia que yo les leí, el que escribe por la filosofía es Boecio. O sea, la filosofía aparece personificada, pero es Boecio quien está escribiendo el libro. Entonces, estas preguntas de la filosofía Boecio, en realidad es Boecio con Boecio. Y es Boecio con Boecio en la peor de las situaciones posibles, cuando la suerte lo abandonó y esperando su muerte. Entonces, la pregunta es, si Boecio puede hacer filosofía en esas peores situaciones, probablemente nosotros también podamos hacer filosofía en la vida cotidiana, ¿no? Ese es el sentido de lo práctico que se tiene. Dice Ana, siguiendo esa lógica, la filosofía es una herramienta de autorreflexión. Claro, va por ese tipo de perspectiva, como una herramienta de autorreflexión. Creo que ahí le has dado en el clavo, Ana. ¿Ahí se entiende mejor? ¿Se comprende mejor la cuestión? Sí, no, la psicología todavía no parecía. Bien, hacemos otro salto y llegamos a lo que yo llamo los vanguardistas de la modernidad. Ya que le estoy poniendo nombre, puse el club helenístico, el colegiado medieval y ahora tengo los vanguardistas. Sonó lindo vanguardista, no sé si es ese, pero bueno. A ver, en la modernidad les molesta este trabajo introspectivo de la filosofía práctica, entonces se vuelve más externo, se alejan del problema ético y se meten de lleno en cuestiones políticas y productivas. Políticas, por ejemplo, aparecen los pensadores modernistas como Hobbes, Rousseau, Maquiavelo, Tomás Moro, ¿no? Pensando cómo organizar las sociedades. Y productivas aparecen los primeros caminos hacia la ciencia, como Ana estaba mencionando sobre el paso del medioevo a la ciencia. A ver, está Descartes, pero también tenemos a Galileo, a Newton, a Boyle, a Gassendi, ¿no? Todo esto que empiezan a pensar en lo práctico. Entonces, lo que señalan los pensadores modernos, que ya no basta con tener un conocimiento de saber tal cosa, sino que importa cómo estamos conociendo.
aparece el problema del método, ¿no? Acá es donde se empieza a hablar de los métodos filosóficos. En esta época se hablaba del método de la filosofía natural, que luego se llamó el método científico, ¿no? Fíjense la influencia práctica directa. Newton, por ejemplo, en sus principios matemáticas, que es quizás el paradigma del científico moderno, él mismo se autodenominaba filósofo natural, no se llamaba científico. Y a su método lo llamó el método de la filosofía natural. Entonces, la idea de práctico en filosofía tiene ese sentido, ¿no? De qué método tengo que hacer yo para poder gobernar políticamente y para poder producir técnica, qué sé yo, un telescopio, por ejemplo, ¿no? Entonces acá hay una cuestión más de la técnica, ¿no? De crear cosas. En este pensamiento, la filosofía práctica moderna tiene un sentido más de lo que nosotros hoy en día entendemos práctico sin tener antes el nombre filosofía. Literalmente lo práctico. Alguien práctico es alguien que te construye algo cómodo, que es eficiente, es alguien que actúa de manera eficaz, ¿no? Esa es la idea de lo práctico tradicional que se tiene. Y se construye, paradójicamente, durante el pensamiento de una filosofía, que es la filosofía moderna. Entonces, acá a mí me genera una pregunta: ¿en qué momento que la filosofía llega a ser algo tan práctico que se convierte en la idea de práctico que tenemos todos, pero al mismo tiempo le sale el tiro por la culata y ya nadie relaciona eso práctico con la filosofía que lo creó? ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, desde que Aristóteles empieza a crear o a pensar, bueno, necesitamos una filosofía práctica, porque claramente es muy abstracta, hasta la edad moderna sí son múltiples intentos de filosofía práctica, muchísimos. Pero al llegar a la modernidad y se construye una filosofía práctica directa, al momento en que se consolida, se convierte en ciencia y se convierte en política y abandona rápidamente el mote filosofía. Es como el, una, una situación bastante extraña. ¿Entienden lo que quiero señalar yo? Acá lo que estoy diciendo. Este giro de novela adolescente. Al fin y al cabo lo dejaron solo. ¿Se entiende? Sí, Gaby, me parece que sí. Van ensayando cosas. Buenísimo. Gaby, Sí, ¿podrías repetir más o menos qué idea tenía Aristóteles de lo práctico? lo Porque no me práctico, sí. quedó claro y creo que puede ayudar para comprender. Lo práctico en Aristóteles tiene que ver con la ética y con la política. La ética tiene que ver con las cuestiones de lo que se debe hacer en el sentido de cómo debo actuar para poder fomentar mis virtudes. Él habla del problema de la mesura, de ser medido. Y lo político tiene que ver con cómo gobernar, el gobierno de los otros, cómo gobernar en la polis o el Estado. Eso es lo práctico para Aristóteles en su división que él hace. ¿Se entiende ahí esa división de Aristóteles? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Como una especie de cómo tengo que actuar o cómo tengo que, sí, más o menos así, Sí, ¿no? cómo tengo que actuar y cómo tengo que gobernar, si es que me toca gobernar, ¿no? O Claro. cómo tengo que dejar que me gobiernen también, Ujú. ¿no? Yo como, si no soy gobernante, ¿cómo tengo que actuar como ciudadano? ¿No? Por ejemplo. Y acá Nati pone por los mismos criterios epistemológicos de la ciencia y analía, claro, ¿en qué momento se separa la filosofía de lo práctico? Puede ser cuando le cambia el nombre y deja de ser filosofía para ser ciencia o la técnica. Bueno, esa es la pregunta, yo no tengo respuesta a eso, pero es curioso que en el momento, en esta búsqueda que hace la filosofía de ser práctica, logra construir, literalmente lo construye, porque todos estos pensadores que son, entre comillas, los fundadores de la ciencia, todos y cada uno de ellos se autodenominaban filósofos, ¿no? El nombre ciencia vino después por historiadores.
no vino por estas personas. Entonces, ¿en qué momento se separa y se dice la filosofía no es práctica si la filosofía crea la ciencia? Eso es una gran pregunta que se lo dejo para que hagan sus tesis doctorales o escriban un libro y ganen un premio Nobel, porque yo en eso no tengo respuesta, no lo sé. Pero hay algo ahí que en la búsqueda de crear algo práctico, y la filosofía te crea el método científico y te crea la técnica, y después ni la ciencia ni la técnica dice, yo no tengo nada que ver con la filosofía, yo no sé quiénes son, si te he visto no me acuerdo. Y eso es lo que le llega a Kant, ¿no? A Kant le llega eso. Le llega la filosofía por un lado, la ciencia por el otro, la técnica por el otro, pero él se da cuenta de esto que yo le estoy mencionando, ¿no? Él lo señala. Entonces, él quiere recuperar esa cuestión aristotélica, pero quiere ampliar todo este tema de lo ético, porque cree que lo práctico ya no puede quedarse solamente en la ética, ¿no? Entonces, él dice, ok, hay una cuestión ética que tiene que ver con la persona y cómo juzga o actúa a los demás, que entiende lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pero también está lo que Kant llamaba una metafísica de las costumbres, pero que en realidad tiene que ver con lo jurídico, que tiene que ver cómo las sociedades construyen leyes, ¿no? Él le pone metafísico a las costumbres, pero yo se los puedo decir como una sociología de las leyes, ¿no? Una cuestión así de cómo la sociedad toma conciencia de qué leyes tiene que construir para que el ciudadano pueda actuar como se espera, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo quiero que mis ciudadanos sean libres, entonces, ¿qué leyes tengo que garantizar para que puedan efectivamente ser libres, ¿no? Y todo eso se ocupa Kant de hablar en su metafísica de las costumbres. Y después está la antropología, ¿no? Que hace una pregunta muy interesante, que es, ¿qué tenemos que esperar del humano? ¿No? ¿Qué tenemos que esperar que el humano haga? Entonces, Kant lo que hace es ampliar la filosofía práctica que quedó del lado de la ciencia y la técnica, esa filosofía ética, política, y le pone como 3 niveles. La filosofía práctica tiene que ver con lo que yo debo hacer como individuo. La filosofía práctica tiene que ver lo que yo debo hacer según las leyes de la sociedad. Y la filosofía práctica tiene que ver lo que yo debo hacer en tanto que soy parte de la humanidad. Todos los humanos tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, acá se toma otro camino. Cuando la modernidad deja de lado a la filosofía y prosigue con la ciencia y la técnica, como la lógica de lo práctico, Kant va y recupera otro punto, que era el problema ético. El problema ético, el problema social y el problema antropológico, ¿no? Entonces acá lo dice claramente. Yo sé que Kant tiene la fama de ser oscuro en lo que escribe, pero acá en este punto lo especifica muy bien sobre qué entiende él por una cuestión práctica. Entonces dice, el contenido de la filosofía, en este sentido vulgar, da origen a las cuestiones siguientes. ¿Qué puedo yo saber? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? La metafísica contesta la primera pregunta, la moral la segunda, la religión la tercera y la antropología la cuarta. La filosofía, por consiguiente, debe poder determinar las fuentes del saber humano, los límites del uso posible y útil de toda ciencia, por último, los límites de la razón. La última cuestión es siempre la más difícil y la más importante. Sin embargo, el filósofo no se ocupa de ella. Un filósofo debe reunir 2 cualidades principales. 1, la cultura del talento y la capacidad para hacer servir el uno al otro y a todas clases de fines. 2, la habilidad en el empleo de todos los medios para los fines que se propongan. Estas 2 cosas deben marchar unidas porque nunca sin conocimiento no seremos filósofos, pero tampoco estos conocimientos por sí solos harían al filósofo. Acá Kant se está parando en un lugar muy claro. Está diciendo, vos querés hacer filosofía, tenés que desarrollar el talento, la capacidad y aprender a usar medios, objetos. Es decir, el filósofo es una persona práctica, lo que dice Kant. Kant dice eso, el filósofo es una persona práctica, una persona que sabe usar sus conocimientos para poder resolver problemas en el mundo cotidiano, ¿no? Entonces, nos está parando directamente en un lugar. Para Kant, el filósofo es alguien que tiene que actuar e interceder o interpretar
interpelar mejor a la realidad. ¿Se entiende esto? Sí, Gaby, a ver, capaz que me van a matar con lo que le voy a decir. No. Yo como lo veo de afuera, ¿cómo se llama? Entiendo y ahora veo más claramente que hay una parte de los filósofos que todavía están en el reclamo, es como esos hijos no reconocidos a la ciencia de lo que ellos son autores en lo que vos has explicado tan, digamos, claro en origen. Pero hay otros que en vez de ese reclamo de ser reconocido, como Kant acá, busca una vuelta de boca y mantener esa originalidad del pensamiento por encima de los reclamos. Y me No, parece que muy eso bien. se nota, o sea, yo lo noto al moverme o al chat cuando nos encontramos con gente que viene del campo de la filosofía. Y digamos, es latente, o sea, existe hasta hoy, me parece, esas dos alternativas de actitudes frente digamos, a defender la ciencia a la cual pertenezco, digamos, en el caso de usted. Está muy bien. Es que a eso, a eso está apuntando el problema, por lo menos, y hago hincapié en esto, para de última poder cerrar tu comentario, en la academia, Porque ya en un rato voy a salirme de la academia y van a ver que quizás de fuera de la academia hay otro juego, ¿no? Que es lo que a mí me interesa recuperar. Pero no se puede entender ese juego si no entendemos este, ¿no? Entonces sí, va por ese lado. Entonces, hacemos otro pequeño salto. Acá aparece, a ver, todos hijos del problema de Kant, ¿no? Una discusión, unos focos de discusión, unos grupos de discusión, que son varios, qué sé yo. Yo menciono estos que son quizás los más reconocidos. El fenomenalismo y existencialismo con Husserl y Heidegger, los positivistas y cientificistas con Comte y Carnap, las filosofías políticas o políticas técnicas con Hannah Arendt o Carl Schmitt, o las filosofías críticas sociales con Habermas y Benjamin. Habermas, que le digo que está vivo, el tipo sigue ahí dando vueltas, creo que tiene 101 años y sigue en pie. ¿Qué tiene esto? A ver, esto tiene todas estas filosofías que yo le acabo de mencionar, ¿no? La fenomenalista existencialista, la positivista cientificista, todas estas del siglo XIX, del siglo XX que aparecen ahí, se esforzaron en hacer cuatro cosas. Cuatro cosas. Primero, un esfuerzo de reflexión personal. A ver, doy algunos ejemplos para no marear tanto. Husserl buscaba pensar sobre el yo. Heidegger buscaba pensar sobre el ser, no todas reflexiones. Comte buscaba pensar sobre el espíritu positivo. Carnap sobre la voluntad de las ciencias. Schmitt sobre los amigos y los enemigos. Hannah Arendt sobre el ejercicio de libertad. Benjamin sobre la historia. Habermas sobre el sujeto racional. Todo eso buscaban pensar, hacer una reflexión personal. ¿Para qué? Para orientar esa reflexión personal a una dimensión de la vida. Pensar un aspecto de nosotros para ponerlo en un aspecto de la vida. Entonces, qué sé yo, Husserl decía, me preocupo por el yo para ir a las cosas mismas. Comte decía, me preocupo por la voluntad, el espíritu positivo para poder entender la sociedad cotidiana. Carnap por la voluntad científica para entender el trabajo científico, ¿no? Entonces, todos estos trataban de pensar un aspecto, qué sé yo, Hannah Arendt, la libertad para poder pensar cómo construir los espacios públicos, ¿no? Un aspecto para operar en una dimensión inmediata de la vida. Esa aplicación lleva a un tercer punto, que es eso de esa dimensión de la vida que me estoy preocupando por pensar, en realidad es acercarme a una otredad, a alguien que es otro como yo. Pasa que cada una de estas filosofías entendían ese otro como yo, con el quien me voy a relacionar de distintas maneras, ¿no? ¿Qué sé yo?
Heidegger decía, los que son como yo son los conscientes de su propia muerte. Carnap decía, los que son como yo son los que son conscientes de que el progreso solamente se da a través de la ciencia. Hannah Arendt decía, los que son como yo son mis iguales, ¿no? Benjamin decía, los que son como yo son los desposeídos, los vencidos, ¿no? Todos buscan una reflexión personal para aplicarla en una dimensión de la vida que se acerque a alguien como yo, una otra edad. ¿Para qué? Para poder tener una guía de relación con ese otro y con esa parte de la vida. Una guía útil, una guía realista, qué sé yo. Siguiendo el ejemplo, Husserl quería poder entender por qué somos conscientes de lo que somos conscientes y por qué no somos conscientes de lo que no somos conscientes. Schmitt quería, en su reflexión sobre los amigos y enemigos, generar una guía para poder identificar justamente qué intereses me convienen seguir y qué intereses no me convienen seguir. O, qué sé yo, Habermas quería resolver los problemas de las leyes futuras. ¿Cómo podemos construir leyes en el presente que aún funcionen en el futuro, ¿no? Entonces, todos estos filósofos, ¿no? Estos pensadores, estas pensadoras, tratan de hacer un esfuerzo reflexivo personal orientado a una dimensión inmediata de la vida para acercarse a un otro como yo, a una otra edad, y dar una guía útil y realista. ¿Bien? ¿Se entiende lo que tratan de hacer? Que lo logren o no lo logren son dos chirolas aparte. Y que estemos de acuerdo cómo lo proponen también sigue siendo harina de otro costal. Pero esa es la meta que tienen en términos prácticos. Una reflexión en una dimensión para acercarme a alguien parecido a mí y poder relacionarme del mejor modo posible. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, una cosa obvia es que esta filosofía práctica, estas corrientes que nacen del siglo XIX y del siglo XX, realmente se esforzaron, yo hice una investigación porque por un momento pensé que no era así, porque uno tiene la imagen de el filósofo encerrado en su casa, ¿no? Se esforzaban por hacer una transferencia fuera del claustro, fuera de la academia. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos que tengo anotados acá. Husserl fue editor de revistas de divulgación de público general, que era una revista de fenomenología. Heidegger leía poesía y se presentaba en debates televisados. Comte publicaba magazines. Carnap daba cátedras abiertas, como esta que estamos haciendo acá. Schmitt convocaba foros de debate para que cualquiera venga a debatir con él. Hannah Arendt escribía columnas en periódicos. Benjamin hacía transmisiones radiofónicas y Habermas hacía debates televisados. Bueno, hay varios debates de Habermas televisados que están en YouTube. Entonces, realmente estaban tratando de hacerlo. A ver, no se puede negar que lo intentaron. Ahora, lo que sí hay que reconocer es que su éxito fue reducido. ¿Por qué? Porque el lenguaje de estas personas era un lenguaje muy técnico. Y encima suponía mucha intertextualidad. O sea, vos tenías que leer las cosas que ellos habían leído para entender de qué carajo estaban hablando. Y si vos no hacías todo eso, jamás te quedaba claro cuál era su utilidad. O sea, ¿para qué cuerno está hablando de estas cosas este buen señor? ¿No? Entonces, ese era el problema. Porque lo intentaron, hay evidencias constantes de estos esfuerzos, pero nunca lograron llegar, ¿cómo sería? De una manera eficaz. Lo último que digo, hacemos un pequeño recreo de 5 minutos. ¿Ah? Entiende estas características, las primeras 3 características que yo mencioné. Que la filosofía hace un esfuerzo por reflexionar, que la filosofía se orienta en un aspecto de la vida, que la filosofía trata de pensar a otras cosas o unas otredades, pero siempre nos cuesta hacer evidente el punto relevante. ¿Cómo opera esto como una guía útil? ¿Bien? ¿Por qué tenemos que llamar prácticas estas filosofías? O sea, ¿por qué se piden ser filosofías prácticas? ¿Cómo usarlas?
cuándo usarlas, en dónde usarlas, con quiénes usarlas, cómo saber si las usé correctamente. Entonces, ese ha sido el problema de la filosofía práctica académica tradicional. Es el problema al que llegamos hoy. Y parte de ese problema es lo que convoca este tipo de cátedra, ¿no? Entonces, si se entendió esto, yo quiero hacer un pequeño break de 5 minutos para que vayamos al baño, tomemos agua, etcétera, calentemos los mates y mostrar la otra cara. Pero ¿se entiende cuál es el problema acá? O sea, todos los que no se dedican a la filosofía saben que la filosofía reflexiona, habla de la vida, busca otras cosas, pero porque es práctica y es un verdadero problema. ¿Se entiende esto, no? Sí, ¿no? Arriba, abajo. Nati dice que sí. ¿Los demás? ¿Tienen alguna pregunta, una duda, interrogante de esta primera mitad? Gaby, que no me sale la palabra justa, pero vos decís que habría una falta de, o sea, que uno de los errores fue la falta de, ¿quién dice? De como relevar o como un tutelaje a esa filosofía que existió y por eso se fue deformando. Es como un, no sé si se llama patrullaje la palabra, pero lo último que dijiste tiene que ver con eso. No, lo último tiene que ver con que si vos le preguntás a cualquier buen vecino o buen vecina si la filosofía es práctica y la gente no va a saber por qué puede o no ser práctica. Porque dice, ¿y cómo uso la filosofía? Inclusive yo que me dedico a enseñarles a estudiantes de secundario, no saben cómo usarla de entrada. O sea, ¿cómo uso? ¿Cómo la uso? ¿No? Porque yo te doy un martillo y más o menos te imaginás. Hay que golpear algo, ¿no? Pero te doy un libro de filosofía y decís, bueno, lo leo y si lo entiendo no sé y ¿qué hago? ¿No? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo usarlo y cuándo usarlo? Perdón, Agustín, ibas a decir algo, te interrumpí. No, es que te voy siguiendo y Ah, entiendo ese punto. A ver, claro, yo trato siempre de llevarlo a mi campo. Todo movimiento que se preció de ser práctico juega en el límite y a veces se claro, pasa de mambo, digamos. Entonces sí. se devalúa en sí mismo, él mismo. Entonces medio como que es lo que vos estás mostrando, o sea, se me genera esa figura, digamos. Sí, sí. Estamos, digamos, en esa tensión, en el nudo. Todavía no lo desanudamos. Estamos ahí, en ese sentido. La palabra limbo quizás es la que mejor representa lo que habías dicho, ¿no? En una tensión, en un nudo que se fue formando y que ahora, hacemos un break, son 36 a las 40, ¿les parece? Vamos a tratar de desanudar ese nudo. No sé si vamos a tener éxito, pero lo vamos Bien, a tratar de hacer. ¿Bien? Bueno, perfecto. buenísimo. A las 40 vuelvo. Bueno, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Pudieron calentar el agua? ¿Quieren que esperemos un minutito más? Sí, sí, acá estamos, con el mate en mano. Bien, bien ahí. Bueno, no sé si surgió una pregunta en estos 5 minutos o a veces uno cuando va decantando las ideas surgen preguntas que antes no tenía. No sé si alguien quiere preguntar algo o continuamos desde donde nos quedamos.
El silencio me habilita a continuar, supongo. Como dice la de Monster Inc. Su silencio me tranquiliza. A finales del siglo XX, más o menos por la década del 70, y a principios de nuestro siglo, empiezan a tener bastante fuerzas otro tipo de filosofías que no querían seguir o reproducir el problema que tenían las otras filosofías prácticas. Entonces aparecen filosofías que desde su perspectiva estaban más conectadas con la cotidianidad. Entonces teníamos las filosofías feministas, por ejemplo, las filosofías empíricas, del punto de vista, o posmodernistas, filosofías emergentes, que se llamó en un momento, ahora tienen otro nombre, pero en el momento que aparecen tenían esa denominación. Estamos pensando en las filosofías decoloniales, postcoloniales, filosofías del sur, filosofías, ¿cómo se llama esta? La de Dussel, de la liberación, ahí está. Y filosofías complejas, desde la teoría de la cibernética, la teoría de la bioética, las teorías de la interdisciplinaridad, la conflictología, ¿no? Aparece todo un conjunto de movimientos que hoy en día son muy pujantes, ¿no? Tienen mucha fuerza, mucha presencia, que tratan de alguna manera de pensar más nuestra realidad, ¿no? Entonces, es ahí donde se constituye lo que se conoce como el giro de la filosofía práctica. En donde la idea que se tiene es más o menos la siguiente. Si la filosofía no da soluciones precisas, es porque no tiene métodos específicos o escalas aplicables. Aparece como solo una especulación. Y el problema de esta especulación es que ha sido una promesa de practicidad, pero no se ha cumplido. O ha sido una aspiración de practicidad, pero no se ha realizado. El problema de las filosofías es que ha pensado al mundo, pero no lo ha transformado, ¿no? Seguramente esa frase la deben conocer. O les hace ruido. Entonces, lo que hacen estas nuevas perspectivas filosóficas es ejercitar un nuevo tipo de atención, ¿no? Que parte de aceptar ciertas condiciones crueles de la realidad, qué sé yo, las discriminaciones, las agresiones, ¿no? Reconocerlas, no invisibilizarlas, para poder presentar nuevas maneras de extenderse sobre la realidad, sobre ver las tensiones de la realidad, para poder encontrar nuevos lugares, nuevas locaciones para hacer cosas prácticas, para poder generar ciertas técnicas que asistan a los problemas que tenemos hoy en día. Y les voy a traer un ejemplo, quizá uno de los ejemplos más tradicionales, pero no deja de ser eficaz, que es un libro, el año que tiene ahí es del año de la edición en español, ¿no? Pero el libro es más viejo, es del final de los 70. Y si ven en la cita al final, el libro de Sandra Harding, en español al libro se le puso, y esto me lo explicó una colega con la que trabajo, Mariana Guerra, yo no me había percatado de eso, así que esto no es una astucia mía. En castellano le pusieron el simplista nombre Ciencia y Feminismo, pero es más elocuente su nombre en inglés que él lo tienen traducido. El nombre en inglés original es ¿de quién es la ciencia? ¿De quién es el conocimiento? Pensando desde la vida de las mujeres. Entonces, el título original en inglés muestra claramente esta actitud práctica de, por ejemplo, las filosofías feministas, que este título que no dice mucho, ciencia y feminismo, ¿no? Entonces, me parecía más correcto recuperar su título original, el título que Sandra Harding le puso. ¿Por qué se le puso ese nombre? No tengo la menor idea. Porque ni siquiera aparece el subtítulo Ciencia y Feminismo, ¿no? En ningún momento aparece eso, pero bueno, ese es el nombre que le han puesto.
Entonces, en esa obra yo traigo acá una porción, una cita que muestra claramente esta necesidad de atender al mundo con sus crueldades para pensar en otra manera, en otras técnicas, en otros métodos, en otras locaciones, en otras tensiones, para poder realizar o cumplir esa promesa, esa aspiración de lo práctico, abandonar esa cuestión especulativa. Entonces nos dice Sandra Harding, no es accidental que, tanto en las ciencias naturales como en las sociales, los objetos de investigación sean los mismos que se manipulan por medio de la política social. No se trata de que los políticos utilicen o apliquen mal los resultados de la investigación científica. Más bien, los programas políticos sociales y la conceptuación de los problemas científicos importantes están, desde el primer momento, tan entrelazados que los valores y programas importantes para la política social atraviesan el proceso científico, sin que los simples controles metodológicos supongan problema alguno, para emerger intactos en los resultados de las investigaciones como recomendaciones políticas, implícitas o explícitas. Supongamos que el problema se conceptúa como de control de población y se define que el problema radica en las prácticas reproductoras de las mujeres pobres y del tercer mundo. Si el cambio de estas prácticas reproductoras se considera un problema tecnológico más que político, los resultados de las investigaciones recomendarán el aborto, la esterilización y la distribución de píldoras anticonceptivas a las mujeres pobres y del tercer mundo. ¿Cómo iban a ser diferentes estos resultados? Fíjense cómo separa Sandra Harding en su análisis. Dice, la manera en que tenemos que entender a la filosofía en sus cuestiones prácticas es de los problemas prácticos reales. En este punto, Harding está pensando en la íntima conexión entre las políticas públicas y los financiamientos de la investigación. Entonces está hablando de cómo un pensamiento político, por ejemplo, sobre las mujeres pobres del tercer mundo, fomenta un tipo de investigación científica cuyos resultados, sorprendentemente, coinciden con lo que la política quería que se dé. ¿Qué sería? Recomendación de aborto, esterilización y distribución de píldoras anticonceptivas a las mujeres pobres y del tercer mundo. ¿Para qué? Para que no se reproduzcan. Acá lo que Sandra Harding está señalando no es el problema del derecho o no derecho del aborto o del uso de anticonceptivos. Está mostrando que las políticas públicas de los estados utilizan a la ciencia para que le den el apoyo científico u objetivo que requieren para poder legitimar sus intereses específicos, ¿no? Sus intereses políticos. En este ejemplo está hablando de las mujeres pobres del tercer mundo. Muchos de los casos que toma Sandra Harding están basados en datos reales. Ella llena de datos los textos que hace, así que en ese sentido, quédese tranquilos que seguramente alguna sociedad decidió tenemos que esterilizar a las mujeres del tercer mundo para que se dejen de reproducir, ¿no? Entonces, acá se muestra claramente este pensamiento práctico que tienen estas nuevas corrientes filosóficas, ¿no? Las feministas, las emergentes y las complejas. Eve dice la doctrina Kissinger. Ah, no la conozco. ¿Cuál es esa doctrina, Eve? No, era Kissinger fue un secretario de Estado, no, creo que de Nixon, si no mal no recuerdo, y bueno, y él proponía para los países pobres, países emergentes, esterilización masiva de Claro. de las mujeres, ¿no? Pero no, Kissinger, bueno, fue en los 60, claro, fue toda la época del 60, 70, y bueno, proponía eso, y bueno, eso ha quedado para los anales de lo que son los libros, ¿no? De historia, bueno, todo lo que significó para, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Mirá, Pero sí, no, era... no lo conocía. Sí, es interesante porque, bueno, ahí se ven todas lo que son las políticas, bueno, no solamente en Latinoamérica, sino para el mundo, de lo que era el control natal, digamos, Claro. porque, bueno, eran... Bueno, es un buen ejemplo entonces lo que has Sí, traído. totalmente. Justamente cuando leía esta cita de Harry, bueno, digo, sí, es eso y bueno. Claro, 2 más 2, 4 dijiste. Pues perfecto, buenísimo, lo entendiste completamente. Entonces, ¿qué hacen estas filosofías prácticas
nuevas que van surgiendo. No tratan de desestimar esta historia de la filosofía práctica, porque reconocen que sus preocupaciones fueron legítimas y que trataban de crear herramientas teóricas y que muchas herramientas que crearon fueron muy poderosas y muy influyentes. Pero lo que buscan hacer estas nuevas maneras de pensar es crear otros mecanismos de verbalización que sean más efectivos, que permitan generar una representación o crear representaciones que sean más prácticas, porque no es suficiente algo que se agota en lo lingüístico, como muchos de estos autores hacían, ¿no? Se necesita pensar y poner a prueba el cuerpo, se necesita pensar y poner a prueba la convivencia. Entonces, bajan a nivel de materia o de corporal, de lo biológico, los problemas filosóficos. Entonces, lo piensan desde ahí. La nueva locación en la que se paran es lo corporal. Entonces, no es una novedad lo que hacen estas nuevas perspectivas, pero sí nos da una nueva óptica para entender lo práctico. Lo práctico tiene que ver en la filosofía, o una filosofía práctica no solamente tiene que ofrecernos una cuestión de una reflexión, sino que tiene que explicarnos cómo usarlo, cómo usarse, cuándo usarlo, con quiénes, cómo saber si lo usé bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas estas filosofías nos dan una nueva manera de leer nuestra propia historia y nuestros propios lugares y nuestro presente también, y ver qué cosas cumplen estas cuestiones de filosofía práctica. Entonces, yo quiero darles estos ejemplos. Voy a ir desde el más antiguo al más contemporáneo, siguiendo la lectura de estas filosofías del siglo XXI. De estas filosofías que pretenden pensar no solamente lo lingüístico, sino pensar el cuerpo, pensar la convivencia, pensar las relaciones, no quedarse solamente en un concepto abstracto en el aire, sino ir directamente a algo más capaz de intervenir en el mundo y que yo pueda juzgar si esa intervención la hice correctamente. Correctamente según ese instrumento. Por ejemplo, le voy a dar un simple ejemplo para que entienda un poco el sentido de lo que quiero decir. Vos sabés si clavaste bien un martillo con el clavo, porque lo ves. Vos golpeás con el martillo y si se te dobló el clavito, lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces es obvio ahí que no usaste correctamente el martillo. Es verdad, el martillo no sirve para resolver todos los problemas, sirve para resolver los problemas donde hay que clavar algo. Entonces, todas estas filosofías tienen una idea de correcto y que sirven en un espacio específico. Entonces, desde ahí nos vamos a parar en lo que nos queda de la clase para señalar estos 8 ejemplos que juegan con lo académico y lo no académico en la filosofía práctica, en este nuevo sentido que se da. Un sentido que tiene que ver con el cuerpo, la convivencia y lo que yo puedo hacer y juzgar si lo utilizo de manera o no correcta. ¿Se entiende? Sí, no, arriba, abajo, izquierda, derecha. Buenísimo, buenísimo. No entendí la referencia al cuerpo, dice Nati. La referencia al cuerpo tiene que ver con que no todas las materialidades o no todas las disposiciones pueden hacerlo todo, pero no hay ningún problema con eso. Entonces, ciertos cuerpos se van a poder realizar cierto tipo de prácticas y ciertas disposiciones o ciertas condiciones de donde está situado ese cuerpo va a poder hacer cierto tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, yo hay cosas que no puedo hacer, hay cosas tú que no puedes hacer, hay cosas que un grupo de gente no puede hacer, hay cosas que no puedo hacer por el contexto. Por ejemplo, no puedo usar mi cuerpo, qué sé yo, para ir a dar clases desnudo. Tengo que vestirlo a ese cuerpo, no puedo simplemente presentarlo. Y si voy desnudo, me doy cuenta que he hecho algo incorrecto, ¿no? Pero puedo bañarme desnudo. Bañarme desnudo parece hasta ser lo más correcto que bañarse con ropa por el hecho de que va a ser difícil enjabonarse, limpiarse o mantener una higiene. Entonces, en ese sentido, el cuerpo entra en la ecuación de lo práctico.
muchos de los otros pensadores que hemos mencionado, el cuerpo era un concepto, pero no lo pensaba literalmente como una materia ocupando un espacio. Es verdad, podemos decir que en la historia siempre hubo pensadores materialistas, pero a la hora de pensar la historia tradicional, académica, la filosofía, el cuerpo se ha dejado bastante de lado. Es a partir de la filosofía feminista donde se empieza a tomar mucha más atención sobre el cuerpo. ¿Se entiende más así? Buenísimo. Entonces, 8 pequeños ejemplos. Empecemos por el primero. Los sofistas son los enemigos de Platón, ¿no? Pero los sofistas creían una cosa que a mí siempre me cayó muy simpática, ¿no? Que era que la realidad te permite múltiples experiencias. O sea, vos cuando experimentás el mundo lo podés experimentar de muchas maneras. Para vos el agua puede estar fría, para mí puede estar caliente, ¿no? Y no deja de ser agua. Entonces, la cuestión no es tener la verdad, sino aprender lo que ellos llamaban el kairos. El kairos. El kairos. El kairos es que se dé el momento justo para que ocurra lo que queramos, ¿no? El kairos es una cuestión de encontrar el momento justo. El momento que te das cuenta, ahora tengo que besar a esta persona porque es el momento donde la seducción llegó a su máximo punto. O este es el momento donde tengo que patear la pelota para meter un gol. O este es el momento donde tengo que hacer la pregunta para que tenga éxito, ¿no? Por ejemplo, ahora que el mozo mira para este lado, levanto la mano para llamarlo, ¿no? Ese es el kairos, el momento justo. Kairos es el momento justo. Pero el momento justo para los sofistas se puede construir. Y se puede construir porque nos relacionamos con otros, ¿bien? ¿Cómo es eso? Bueno, primero tiene que ver con una idea de que hay opiniones que son más fuertes que otras. Esa fuerza tiene que ver con qué tanta experiencia podemos dar para confirmarlos, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo sé que es un mentiroso porque me ha mentido muchas veces. Entonces, mi señal de que está mintiendo esa persona o que es un mentiroso es el conjunto de experiencias que yo puedo dar. Esa opinión de que ese es mentiroso es más fuerte que la otra persona que tiene una opinión de que ese no es mentiroso, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de qué repertorio de experiencias tengo yo para sostener mis opiniones. Eso es un punto, ¿no? En ese punto, vos podés decir, bueno, como hay infinitas experiencias, yo puedo tomar las que me convengan. En ese sentido, elijo las experiencias que me convienen para sostener mi idea. Pero sostener mi idea supone elegir las palabras adecuadas para el auditorio. Si yo quiero demostrarles a ustedes que esta persona es mentiroso, voy a tener que señalar un conjunto de palabras, qué sé yo, que engaña, que confunde, que persuade, ¿no? Nati dice eso se usa mucho. Sí, se usa mucho, claramente. Y la otra cosa que hay que hacer es entender que el pasado de nosotros es opinable. ¿Qué quiere decir que el pasado es opinable? Y que depende cómo lo percibas. Quizás vos lo ves como algo malo, pero yo lo veo como algo bueno. O si necesito que el pasado sea algo negativo, puedo decirlo. Vamos con un ejemplo, ya que Nati habla de que se usa mucho hoy en día. En la política, dependiendo a quién le preguntes, va a decir que la gestión de Macri va a ser algo positivo o algo negativo. Entonces va a usar un conjunto de experiencias del pasado específico para construir la imagen de lo bueno o de lo malo. Y según el auditorio que tenga, va a utilizar tales o cuales palabras, ¿no? Entonces, como nadie tiene un recuerdo total del pasado, ¿no? Y como el pasado se confunde muchas veces, yo puedo hacer acento en lo que yo quiero hacer. Y finalmente, lo que tengo que hacer es construir una idea que sea plausible. No tiene que ser verdadera, tiene que ser lo suficientemente convincente para ser plausible. Que se acepte que esto que estoy diciendo puede funcionar.
Entonces, el kairos supone una relación de mi cuerpo con los otros en un lugar específico donde compartimos experiencias comunes y yo voy construyendo un discurso donde finalmente digo, bueno, es plausible que, qué sé yo, el gobierno de Macri fue el mejor de los 50 años o fue el peor de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, se puede construir eso. Y esto es una estructura filosófica clásica de retórica, cómo construir el momento justo para obtener lo que queremos. ¿Se entiende? Si no se entiende, tengo un ejemplo guardado, pero creo que se entiende. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo directo de filosofía práctica. Úsenlo sabiamente, no sean, úsenlo con buen tino. Grave. Sí, Cuando decís sofista, ¿estás hablando de Gorgias? de Georgias, de Protágoras, ¿no? ¿No? De todos los sofistas, sí, sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, no sabía si se había escuchado. Bien, esa es una, ¿no? Como ustedes verán, en la anterior y en esta, le puse filosofía práctica no académica y entre paréntesis ya academizada. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se la sacaron de los estudios, pero después se la terminó colocando hasta como una materia, ¿no? Entonces, por eso la he puesto así. Por mucho tiempo se lo rechazó como parte de la academia y después se lo incorporó. Esto va a servir también para sostener que los otros ejemplos que están directamente no académicos y aún no academizados, no quiere decir que en el futuro no puedan academizarse, ¿no? No puedan entrar parte como una currícula. Ya cuando veamos los ejemplos más foráneos, se va a entender mejor. El otro ejemplo es la lógica informal. La lógica informal es una de mis lógicas favoritas, ¿no? Sí, tengo varias lógicas favoritas y entre esas tengo la lógica informal. ¿Por qué la lógica informal es una de mis favoritas? Porque lo que hacen es estudiar las falacias lógicas. ¿Qué es una falacia lógica? La falacia es un pensamiento que parece ser correcto, pero en realidad es engañoso. Que en realidad nos tratan de persuadir, nos tratan de convencer, ¿no? Y que tiene que ver mucho de cómo hablamos cotidianamente. Entonces, yo tomé más o menos las viejas categorías de falacia para señalar 3 tipos de falacias. Vos podés generar un argumento que te persuade, te convence, pero en realidad es engañoso de 3 maneras. Hablando ambiguamente, presumiendo cosas o cambiando el sentido de la relevancia. Doy un ejemplo de cada uno. Con la ambigüedad, yo puedo usar un lenguaje dudoso, incierto, vago. Por ejemplo, todos los ciudadanos son suficientemente fuertes para resistir a un tirano. Todos los ciudadanos son suficientemente fuertes para resistir a un tirano. Eso es ambiguo. ¿Por qué? Porque es verdad que si yo sumo el puño de cada uno de los ciudadanos y se los estampo en la cara contra el tirano, claramente va a ser más fuerte. Pero eso es en un sentido. En otro sentido, el tirano tiene las fuerzas armadas a su favor, tiene los sistemas económicos a su favor, entonces ni que todos los ciudadanos vayan a la calle va a garantizar automáticamente que el tirano caiga. Entonces es una falacia ambigua, ¿no? Y eso se escucha mucho. Si nos organizamos todos, logramos ese cambio. Y no es tal así, ¿no? Porque no quiere decir que no vaya a suceder, pero tampoco quiere decir que sí va a suceder. Entonces, en esa ambigüedad, yo puedo persuadirte y convencerte para que vos creas lo que yo quiero que creas. Después está el tipo de falacias por presunción, donde yo simplifico la realidad o saco ciertos datos que no se perciben. Por ejemplo, qué sé yo, Laura habló contra el comunismo, por lo tanto, Laura es neoliberal, ¿no? Fíjense, Laura critica al comunismo algo que no le gusta, y digo, entonces vos sos una neoliberalista, ¿no? O al revés, critica el neoliberalismo y le digo, vos sos un trosco, ¿no? Entonces, eso es por presunción. Si vos hiciste tal cosa, yo te puedo hacer otra cosa. Simplifico la realidad para generar un juicio. Y después están por relevancias, donde yo utilizo un argumento que en realidad toma elementos. Nati dice hacer la parte del todo. Sí, eso es un tipo de falacia por presunción. Hay varios tipos de falacia por presunción. Hay muchos,
¿no? Tenés también la parte por el parte, el todo por el todo, ¿no? Hay varios. Yo estoy hablando de las grandes categorías, pero sí, la parte del todo es uno. Y la relevancia lo que hace es tomar lo irrelevante y considerar lo importante. Por ejemplo, no le podés creer a ese economista, engañó a su pareja. Entonces, no le podemos creer en su opinión como profesional porque en otro aspecto que no tiene nada que ver, hizo otra cosa que lo relacionó con la mentira. Entonces, yo tomo una relevancia, quizás algo emocional, el engaño, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo le vamos a creer? Entonces, las lógicas informales utilizan falacias todo el tiempo para convencerte. Y eso supone constantemente una relación de cuerpo con cuerpo, un discurso. Florencia dice, la discusión de Facebook abunda. Claro, como cuando te desestima el argumento por un error tipográfico o gramatical. No te puedo creer a vos que escribiste, qué sé yo, a ver sin H, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son prácticas, porque encima van operando constantemente. Y si las conocen ustedes, desde la filosofía, la pueden usar mejor. Kunz lo dice, el famoso ad hominem. Claro, el ataque a la persona en vez de al argumento. Pero acá hay otros, ¿no? Sigo con mis ejemplos de filosofías prácticas no académicas, ¿no? Los mandamientos religiosos. Acá hasta hay una hipótesis cultural antropológica. Parecería que todas las religiones comparten tres ideas en términos culturales prácticos. En términos culturales prácticos. Hago hincapié en eso porque no quiero que después de las distintas creencias me agarren. No, ¿cómo vas a comparar una cosa? En términos de qué práctica te enseñan, ¿no? Y las tres ideas son la regla de oro, no matar, no robar, no mentir. Y eso, yo me tomé el trabajo de leer los distintos libros sagrados para poder chequear esto, ¿no? Entonces, en el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el jainismo, oro. No matar, no robar, no mentir. La otra cuestión es que en un lugar en la sociedad y tenés que devolverle a la sociedad lo que te ha dado, una cuestión de reciprocidad, ¿no? Y esto lo comparte el confucianismo, el islamismo, el hinduismo, la importancia y la naturaleza, que es la idea de que vos tenés que actuar de tal forma que tenés estas religiones, ¿no? Entonces, desde las religiones también encontramos ciertos pensamientos filosóficos prácticos que tienen que ver con qué hacer. No matar es muy claro, es una práctica muy clara. No hagas esto, o no robar, o no mentir, es clarísimo. La importancia de la sociedad, retribuir lo que te da la sociedad. Si la sociedad te da una calle limpia, no la ensucies, ¿no? Y la importancia de la naturaleza, no contamines, por ejemplo. Esto es muy en boga hoy en día, ¿no? Entonces, acá hay claramente unas guías prácticas específicas que te dicen, que te permiten distinguir cómo usarlas y cómo no usarlas, o cómo usarlas correctamente o cómo no usarlas correctamente. Y esto es claramente en el sentido de la filosofía práctica, porque está pensando en los cuerpos, está pensando en un lugar en el mundo, está dentro de un sistema de pensamiento específico, ¿bien? Y está tratando de pensar nuestra relación con los otros. Este quizás sea el ejemplo más sencillo de entender porque todos de alguna manera conocemos algo de alguna religión, ¿no? Acá en Argentina la mayoría de las personas son cristianas, entonces un poco de esto se entiende. Estoy suponiendo, ¿se entiende? Porque quizás no se entiende, hay que explicar más. ¿Sí, no? ¿Arriba, abajo? Sí, se entiende. Buenísimo. Después están los que se llaman hoy en día pensamientos terapéuticos. Y acá yo me pregunto si están ya academizados. Porque lo que hacen ciertas reflexiones terapéuticas es incorporar una reflexión de cómo tratar el dolor, ¿no? En el sentido de que no se puede negar el dolor en nuestra vida, entonces, ¿cómo poder convivir con eso? Entonces, de todas estas perspectivas de filosofías terapéuticas que empiezan a aparecer,
muchas, por ejemplo, están, a ver, hay todo un colegio de la UNESCO pensado en esto, en pensamientos filosóficos terapéuticos, eh, dan como cierta idea de la precisión, la virtud de la precisión. Una cosa te dice, atiende a tu propio carácter, a tu propia personalidad, ¿no? Te preguntan honestamente, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de ti? ¿No? No lo que quieres porque socialmente o culturalmente o porque es un mandato familiar dice que quieres. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿No? De una cuestión de autoconocimiento. Lo segundo que te enseñan todos estos pensamientos terapéuticos es, bueno, si vos querés seguir con tu carácter, si vos querés seguir eso que querés, obviamente vas a tener que renunciar a algo. No vas a poderlo tener todo, ¿no? Y eso con las consecuencias que implica abandonar eso. Por ejemplo, vos decís, yo quiero, qué sé yo, ser la persona más rica del mundo, ¿no? Tenés tu meta ese. Bueno, eso va a suponer abandonar muchas cosas. Por ejemplo, probablemente vas a tener que abandonar la honestidad y vas a tener que abandonar el compañerismo y vas a tener que abandonar cierto tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque para lograr eso vas a tener que competir de una manera muy, muy cruda. O decís, bueno, quiero recibirme. Y bueno, uno quiere recibirme y se pone a estudiar y, qué sé yo, abandona salir los fines de semana porque tiene que estudiar y no le queda otra, ¿no? Entonces, seguir tu carácter, lo que quieres hacer, lo que realmente quieres hacer, ¿eh? Porque no es la cosa de estudiar porque es un mandato, sino porque lo quiero hacer, supone de alguna manera reconocer que tenés que renunciar a algo, aceptar las consecuencias. Y la tercera idea es que uno se termina redimiendo por lo que ha hecho. Todo lo perdido que yo tuve que dejar de lado, ¿no? Se justifica por lo que obtuve. Todas las noches de desvelo por no poder salir, pero por estudiar, se justifica por el hecho que ahora tengo el título, ¿no? Por ejemplo, es una manera de entender el coso. Entonces, todos estos pensamientos terapéuticos te permiten constantemente evaluar tus acciones y y relacionarlo con lo que vos querés y si estás de acuerdo con lo que tenés que abandonar. Porque si no estás de acuerdo con lo que tenés que abandonar, quiere decir que lo que vos te estás diciendo que querés no es específicamente lo que querés, vos querés otra cosa, porque si no lo puedes abandonar, quizás estás queriendo más eso que esa meta. Esto es lo que hablan todos estos pensamientos terapéuticos, qué sé yo, en la Universidad Nacional, Nacional de México, la UNAM, hay unos centros de investigaciones sobre eso, que nos buscan y nos enseñan a revisar nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras contradicciones, para tomar decisiones, para poder revisar nuestro pasado y ver qué tipo de acciones podemos hacer para proyectar el futuro, ¿no? Entonces, hacen como este tipo de juego. Y terapéutico porque, bueno, uno tiene que aprender a tolerar los dolores que causan ciertas decisiones. El dolor no quiere decir simplemente dolor físico, quizás un dolor emocional de me perdí una fiesta, me perdí un cumpleaños, etc. ¿Se entiende esto? Bien. Después está algo que se ha puesto muy en boga, que son las educaciones informales. Qué sé yo, hay una página ahora doméstica, no sé si la conocen, que juega con esa de la educación informal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son centros o grupos de aprendizaje no institucionalizados, muchas veces contraconvencionales o contrahegemónicos, vanguardistas, concursos virtuales o presenciales, charlas abiertas, círculos de lectura, aprendizaje de oficios, aprendizaje de tradiciones culturales o de pueblos originarios, etcétera. Todo es informal porque no está dentro de la estructura clásica estatal educativa. Pero toda esta educación parte de una valorización hacia lo práctico. Siempre parten con la idea de que alguien o cualquiera puede aprender algo nuevo y útil, ¿no? No todo el saber se sigue de una lógica, de una lógica clásica, sino que podemos encontrar conocimientos acorde al contexto, qué sé yo, aprender de cuáles son las hierbas o los yuyos y las plantas del territorio donde vos vivís y cómo utilizarlos para, qué sé yo, alimentar a los animales o curarte si tienes alguna dolencia, lavar la ropa, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, esta idea del contexto y de los conocimientos ubicados, aparece la idea de que el conocimiento vale en cuanto se lo está haciendo, el conocimiento tiene que hacer. Y acá me hace acordar esa frase de Confucio que decía, me lo contaron y lo olvidé,
lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí, ¿no? El hecho de hacer te hace aprenderlo, porque es una idea de que el cuerpo tiene que estar involucrado en el proceso del conocimiento. Y después está esta cuestión de que si el cuerpo tiene que estar involucrado en el proceso de conocimiento, es que uno aprende para ganar autonomía. El proceso de aprendizaje es para que uno abandone esa situación de aprendiz y poder tomar decisiones sobre la materia. A un curso de carpintería para poder hacer mis propios muebles y no depender de alguien, ¿no? Entonces, hay muchos talleres en la rama de la filosofía que buscan este tipo de educación informal. Hay toda una comunidad en Barcelona, en Uncaldas, la UNESCO mismo, en la UNAM, en Sevilla, que hacen talleres filosóficos y hasta festivales filosóficos, donde buscan maneras de aprender de autonomía a través del cuerpo. Un ejemplo, le voy a dar dos ejemplos. En México existe lo que se llama el taller Boecio, recuerdan que leímos Boecio hace un rato, que son talleres que se dan en las cárceles para aprender cómo evitar que tus emociones en una situación de encierro te invadan y te generen o te produzcan conductas que luego te arrepentís, qué sé yo, peleas en medio de la cárcel, ¿no? Y utilizan casualmente el pensamiento de Boecio que escribió La Consolación para hacer eso. Y después están los talleres que se dan en Brasil, que se llaman Diógenes Infantil, que van a casas, hogares o barrios de emergencia, que acá en Argentina, en Norte Argentina se empezó a hacer, y en Colombia también, que enseñan a los niños que han sufrido situaciones extremas o han perdido los padres o se han quedado huérfanos o viven en condiciones precarias, también el manejo de emociones y el análisis a través de la filosofía, ¿no? Y después están los festivales filosóficos que en Buenos Aires se han hecho, en España también, que tienen música, poesía, microponencias filosóficas hechas en el momento, etc. Todo esto engloba lo que es la educación informal y tiene un lugar dentro de la filosofía práctica no académica. ¿Se entiende? ¿Más o menos se entiende esa? Me pasé la página sin querer. No sé si alguien tiene algún comentario o algo para... Si sabían de estos talleres hechos en situaciones específicas, ¿no? Los talleres de Boecio y de Diógenes Infantil. Augusto yo conocía y Ana dice, me dejó anonadada. ¿Por qué? ¿Por los talleres? ¿O por... Ah, sí, los talleres, sí, 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 sí. Sí, sí, y se siguen haciendo. Bien, y ahora me voy todavía a cuestiones cada vez menos académicas, por lo menos en términos institucionales, que son los videos de YouTube, ¿no? Y acá volvemos a esa distinción que yo presenté en la otra clase, que era la cuestión de la filosofía con fuerza y sin fuerza. Porque uno puede encontrar videos en YouTube, ¿no? Que de alguna manera te muestran, a mi modo de ver, hacen como un ruido, porque eh, te genera la idea de que todo es positivo, que todos tienen energías, ¿no? Y que lo que hay que hacer en realidad es... Ana dice, me dejó gratamente con saber estos talleres de población vulnerable, no tiene los videos de YouTube que te puede aclarar el panorama por un examen, G. Sí. Bueno, esos videos claramente son útiles. Pero estoy pensando en esos videos que te quieren explicar el mundo, ¿no? Yo te explico cómo funcionan las cosas, o la explicación del fondo, que en realidad siempre tiene que ver con un conjunto de intereses, deseos y hasta campañas políticas que sostienen un discurso que lo único que hacen es volver a persuadirte, volver a convencerte y no tratan de actuar o fomentar una acción. Frente a eso están los videos, como señala Eve, que sí buscan entretenerte, educarte o emocionarte, ¿no? Que buscan formas de atender a la realidad o quizás
están creados justamente para distenderte, para divertirte, porque no estoy, no se está criticando el video que es para divertirte, porque hay videos que son para divertirte y para opinar rato y son de comedia, etcétera, ¿no? Pero después tenés videos que proponen explicar y darte una reflexión profunda, pero finalmente lo único que hacen es generar o una confusión o un engaño de reflexión o empieza realmente una cuestión de, eh, de, de confusión y vaguedad. Yo me puse a buscar ejemplos. Yo busqué y encontré muchos ejemplos de estas dos perspectivas, dos usos de la filosofía. Tengo una, pero por el tiempo y por el problema que tenemos con la virtualidad no se los quiero pasar, que es del show Últimos Cartuchos, de la radio Vorterix, que tienen un show que se llama Apertura del Show Filosofando. Se los voy a pasar para que después lo vean cada uno y vean exactamente esta cuestión que yo hablo de una cuestión que simula una reflexión, pero en realidad lo único que están haciendo es engañar o confundir o dar una cuestión vaga. Sí, voy a pasar los videos, Nati, quédate tranquilo, los paso. Y después está el otro que es un festival de filosofía que se hace en la Universidad de Caldas y ahí son dos fragmentos, ¿no? El show filosofando duró 3 horas y el festival de filosofía duró 2 horas. Yo hice un pequeño recorte de 2 momentos específicos para que ustedes no tengan que pasar 2 horas como yo para verlo todo. Donde creo yo que ejemplifica esto que les estoy diciendo. Quédense tranquilos que se los voy a pasar, pero creo que más o menos entienden que en YouTube uno puede encontrar videos, quizás, qué sé yo, pensemos en los videos de las conspiraciones, que hablan de, qué sé yo, los Illuminati, de los reptilianos, pero no lo hablan en el sentido para divertirte, sino que lo hablan en el sentido totalmente convencidos de eso, totalmente comprometidos con esa idea, o en realidad que vos te comprometas con esa idea, que vos te convenzas con esa idea. Y eso para mí es una manera de desentender a la realidad o producir una filosofía sin fuerza. ¿Se entiende? Buenísimo. Después están los hilos Gaby, de tu. Sí, sí, te escucho. ¿qué es lo que querés decir cuando decís una filosofía sin fuerza? Bueno, en el encuentro pasado, en el miércoles pasado, yo empecé a desarrollar un pequeño concepto que construí para explicar la cuestión de la filosofía práctica, que era la filosofía con fuerza y sin filosofía sin fuerza. La filosofía sin fuerza son filosofías que lo que están tratando de hacer es que vos desatiendas a la realidad en tal como es. Te generan ficciones, engaños o simulaciones o distracciones para que no atiendas los aspectos completos de la realidad. Entonces, en los ejemplos que yo daba de la filosofía sin fuerza, son aquellas que te dan una fórmula, por ejemplo, si vos lo deseás, lo vas a tener. Entonces, desearlo y tenerlo va a ser la fórmula que vas a tener que aplicar en toda tu vida, en toda tu práctica para resolver cada uno de los problemas que tenés, desde la hipoteca, desde la educación, hasta de una enfermedad terminal. Desea no tener enfermedad terminal y te vas a curar. Ese tipo de pensamientos que existen y que se produce una gran cantidad de documentación sobre eso, para mí son muy peligrosos. Son ese tipo de pensamientos que terminan de alguna manera embaucando a la gente, no solamente económicamente, sino emocionalmente y psicológicamente. Para mí sí son filosofías y son filosofías peligrosas. Entonces, utilicé la palabra fuerza en el sentido de Spinoza, de conatus, aquello que puja sobre la realidad para hacerse un lugar. Estas filosofías no nos enseñan a hacernos un lugar, sino que básicamente te enseñan a anularte, a no respetar quién uno es o quién uno puede ser. Te desprecian en el sentido de que vos sos ese deseo, ese sueño o lo que sea. Por ejemplo, los libros de autoayuda. ¿Se entiende? Ajá, perfecto. Bien. La, la cuestión de fuerza, en realidad, es la traducción de la palabra cognatus de Spinoza.
De ahí tomé la palabra fuerza. No fuerza en el sentido de te da una piña en la cara o cosas así, o fuerza, sino fuerza tiene que ver con una cuestión casi física de los cuerpos. Franco dice, lo de mentira, la verdad, lo podemos ir viendo. Véanlo, vean lo que quieran, vean lo que quieran. Simplemente yo trato de señalar que ciertas maneras de entender a lo práctico en la filosofía tiene efectos contraproducentes. Qué sé yo, los pastores estrellas, ¿no? Que te quieren vender la salvación y robándote o las cosas o obligándote a regalar tus bienes, ¿no? Donar tu casa y sumarte a un culto, ¿no? Ese tipo de cosas son muy peligrosas a mi modo de ver. Bueno, en los hilos de Twitter encontramos ciertas cosas, ¿no? En los hilos de Twitter tiene algo muy curioso, ¿no? Que en Twitter hay como una amplia libertad, ¿no? Aquí todos son libres. Y encima en el Twitter que funciona como una memoria o que se pretende como una memoria global, todo lo que es secreto se desconfía. Lo ocultado es casi algo para avergonzarse, ¿no? Entonces, se presenta una totalidad, ¿no? Que es el mundo de Twitter que vende la libertad, donde todos hacen lo que quieren bajo su propio estilo, bajo su propia serie de obligaciones, pero después tenemos otro tipo de hilos de Twitter, ahora voy a dar 2 ejemplos, que tiene que ver con estas 3 ideas claras, ¿no? Entretenerse o educarse o emocionarse, pero son específicos de eso. Proporcionan un conjunto de textos con experiencias infinitas, con entornos inabarcables, porque cada uno sigue lo que quiere seguir, ¿no? Pero utilizan estos hilos la idea del diálogo abierto. Propongo mi mirada desde este punto, pero no es la mirada. Y acá les voy a dar el ejemplo que creo que registra eso. Acá hay 2 twitters sacados, ¿no? Un tweet es de la domadora recargada, ¿no? Que dice lo siguiente. Perdón por lo que voy a leer. Que la pelotudez no nos nuble el pensamiento crítico ni el sentido común. 9 páginas de efectos adversos C19 publicada por la misma Pfizer, ¿no? Este es todo un hilo, así empieza el hilo, ¿no? Un hilo de que habla de por qué está mal vacunarse, por qué te inoculan chips y te generan enfermedades, porque ustedes pueden llegar y acceder a ese tweet. Y después está este otro tweet de Olga Sabido Ramos, ¿no? Que es una estudiosa de la literatura y hace un hilo sobre distintas mujeres históricas, ¿no? Y en este caso es de Claire de Mar, una feminista y ¿cómo dice? Simoniana, ¿bien? Y dice, una de las mujeres más representativas, ¿no? De todo un movimiento específico. Entonces ahí tenemos un uso de los hilos reflexivos de Twitter en 2 sentidos. Uno, que genera todo un desentendimiento de la realidad que, bueno, ahí debe señalar a los terraplanistas, por ejemplo, que lo único que hacen es generar más dolores, ¿no? Más sufrimiento. Y otros que de alguna manera tienen más claro, yo vengo a entretener, vengo a educar o vengo a emocionar, porque no todo tiene que ser necesariamente producir conocimiento. Luego está, y este video sí lo voy a pasar, no sé, no me da el tiempo. No lo voy a pasar, lo voy a mencionar nomás. Las historias de Instagram, ¿no? Como se dan cuenta, acá en la última parte de lo no académico, di un viraje hacia el mundo virtual, ¿no? El mundo que compartimos. Y tenemos, qué sé yo, las historias de Instagram que señalan esa ficción de somos todos felices. En Instagram somos todos felices, somos todos bellos. Nuestro rostro es la selfie, un rostro que de alguna manera ya está definido y es esperable. Lo curioso es que ese rostro que se muestra, esa selfie, está, como dice Byung-Chul Han, atravesado por un código específico que se encarga de mostrar las cosas según las vamos viendo. Es decir, si vos te detenés mucho en un punto, te va a seguir mostrando esa lógica de consumo. Y si vos prestás atención a cómo son las selfies o cómo son las fotos, en realidad no es que somos especiales, somos más iguales de lo que pensamos, pero Instagram refuerza en esta lógica, ¿no? Como una filosofía práctica sin fuerza, la cuestión de somos distintos, especiales y felices. Después tenés el otro uso de las historias de Instagram,
que tiene una lógica más de cómo comunicar y conectar ciertas cosas. Poder representar un montonazo de historias que antes no se representaban por Instagram, un montonazo de personas que no tenían un lugar en la comunidad donde viven, encontraron más formas de conectarse, ¿no? Entonces, de alguna manera permite mostrar falsedades y fidelidades a la vez que tienen que ver de vuelta con esta lógica de entretenerse, educarse y emocionarse. Entonces, yo tenía un video acá que se llama de una página en Instagram que yo la sigo, que es, en cierta manera es muy graciosa. El tema era que es difícil encontrar una imagen, un video particular, se los voy a pasar también. La página de Instagram se llama Influencers en lo salvaje, en estado salvaje, ¿no? Donde te muestran cómo los videos que nosotros vemos, los influencers tan esquematizados, ordenados, los graba alguien que está del lado, que va caminando por la calle y justo ves que un influencer para la calle y se pone a bailar, entonces lo graban de afuera. Y en ese punto te muestra cómo se cae la pantalla o el telón de este teatro que se crea diciendo yo soy así, pero después la gente que graba detrás o de costado muestra que era todo una construcción fantasiosa de algo que no era. Esto pasa mucho cuando se ve las comparaciones de la persona con o sin filtro, por ejemplo. Pero después están los usos más informativos, por ejemplo, la página Pictoline, ¿no? que tira infogramas donde explican condiciones y situaciones socioculturales, en este caso de distintas partes de América, sobre problemas específicos, ¿no? Acá en este caso se hablaba de la cuestión de una violación a una mujer y todo el problema de si se lo puede considerar violación en manada o ese tipo de conceptos. Yo creo que Pictoline es una página que merece la pena seguir, porque si uno no tiene el tiempo de estar en todo, como realmente uno no puede, Pictoline por lo menos centra en pocos datos ese tipo de cosas. Entonces tenemos este uso de las historias de vida de Instagram. Encima es eso, historia de vida. Tiene ya un postulado bien claro ahí. Por último. No, eso es lo último. Lo último. Que me quedaba uno. Sí. En relación a Instagram, está también una plataforma, TikTok, que está un filósofo que se ha hecho muy popular, tiene como 800.000 likes en cada video, que es el hijo de Moldavsky. Tiene una propuesta que se llama Filosofía en un minuto, y es como que el chico empieza a hablar dentro de su casa y muy informalmente explica una idea filosófica, y más o menos, no sé qué perspectiva tenés o si lo conoces. No la conozco, pero podés compartirlo. No, hasta no verlo no puedo decir nada seguro de eso. Yo no estoy en contra en ningún punto de lo que se llama filosofía de divulgación y todas esas cosas, pero hay que aprender a tener cuidado o generar un recurso de análisis cuando te presentan cuestiones tan seguras sobre el mundo. Hay que entrar en una alarma para mí, porque te presenta como una ideología. Hola, ¿se me escucha? Sí, Gaby, sí, dale. Hola, hola. Oh, porque me pareció, se desconectó. No sé si me saltó un mensaje como te has desconectado. Se ve que en un momento me desconecté. ¿Qué estaba diciendo? La cuestión es de que los conocimientos o los canales o de cualquier red virtual que sea de divulgación, yo creo que están buenos, porque uno como no puede estar en todo, sirve a acercarse a eso. Pero siempre hay que tener un cuidado o un sano escepticismo ante estos puntos, porque se puede generar un problema. Quizás ese filosofía de un minuto, no lo he visto, ¿no? Si se toma el trabajo de quizás en el primer video o el video original aclarar, voy a dar mi perspectiva lo más rápido que puedo explicar tal cosa, me parece genial. En un minuto explicarte un concepto es un trabajo difícil, pero bienvenido sea.
No sé si a eso apuntaba tu pregunta, Milo, o estás pensando en otra cosa. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Me había pasado, creo, lo que me comentás la vez pasada cuando vi un video con un chico que era como medio, bueno, al final todo es poder en el mundo y es como que reducía, sí, está bien, somos filósofos, qué sé yo, pero es como, el reduccionismo suena como muy fuerte, como que está diciendo palabras muy... Claro, exactamente. Y el tema es que la gente se convence de eso. Porque si no tuviese eco, de última sería hasta un problema personal. Pero eso tiene eco porque es muy persuasivo. Entonces hay que tener en cuenta esa peligrosidad que tiene ahí. Me parece a mí. Bueno, yo les voy a pasar los 3 videos, pero quiero saber si quedó alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante, algún comentario, algún insulto, si conocían alguna de estas perspectivas prácticas, si creen que pueden ser aplicadas en algo de su vida. Ya el miércoles que viene voy a ser más práctico todavía. Abandonamos directamente todas estas discusiones históricas y les voy a dar 6 propuestas, lo más práctico que a mí me ha salido a mí, ¿no? Ustedes juzgarán qué tan práctico es, pero desde la filosofía, claro está. Pero no sé si quedó alguna duda, una pregunta, o bueno, nos damos por bien pagados. A mí me ha despertado la curiosidad de ver estos ejemplos que has dado. Así Ahí, que, ahí lo acabo de pasar, ahí lo acabo de pasar. perfecto. Los pasé en orden, me parece. Desde Último Cartuchos, ¿no? El Festival de Filosofía y Influences en lo Salvaje, ¿no? Bueno, genial. Nos estamos viendo el miércoles que viene. Espero que estén bien. Un saludo. Gracias, nos vemos, saludos a todos. Hasta el miércoles. Chao, hasta el miércoles.